Saludos de nuevo. Mañana se cumplen 510 años del descubrimiento de América. A pesar del tiempo transcurrido, hay muchos enigmas de aquella época que todavía no se han resuelto. El propio Colón es todo un misterio. ¿Era italiano o español? ¿Está enterrado en Sevilla o, como dicen los dominicanos, en su país? La ciencia puede tener respuesta a estas incógnitas. Dos profesores del Instituto Stipo de Estepa, un historiador, Marcial Castro, y un biólogo, Sergio Algarrada, y el Departamento de Identificación Genética de la Universidad de Granada han puesto en marcha un proyecto de gran envergadura y presupuesto que consiste en analizar y comparar el ADN de todos los restos colombinos posibles. 또 우측 풍류입니다. 성류를 스페인어로 그라나다. 그라나다를 정복했다는 거. Someone else's remains here in the coffin, and maybe Columbus is still in Santo Domingo. So this is what Aquí tenemos la tumba de Cristóbal Colón, versión española, ¿no? Como decía, hay otra en Santo Domingo, ¿no? O sea que del año 1902, su tumba se encuentra aquí en la catedral. Hay quien opina que hizo más viajes después de muerto que antes de vivo, ¿no? Ya que fue y volvió, ¿no? A diario, más de 7.000 turistas de todo el mundo visitan en la Catedral de Sevilla el sepulcro de Cristóbal Colón, uno de los personajes más estudiados de la historia y, sin embargo, uno de los más enigmáticos y desconocidos. ¿Dónde nació el descubridor de la América? ¿Dónde está enterrado? Son dos de las incógnitas fundamentales que aún están por resolver. Puede que ahora comiencen a despejarse gracias a la exhumación de los restos mortales que contenía esta caja de zinc, olvidada durante años. La ciencia tiene en sus manos desvelar un misterio que los historiadores no han podido aclarar. El pasado 17 de septiembre fueron exhumados los restos mortales de Diego Colón, el hermano menor del almirante. Durante casi 3 años habían permanecido enterrados cerca del monumento al trabajo que los empleados de la fábrica de cerámica de La Cartuja, en el término de Salteras, en Sevilla, levantaron al fundador Charles Pickman. A pesar de su valor histórico, la caja de zinc estuvo arrinconada en los archivos de la fábrica, ubicada en el monasterio de Santa María de las Cuevas, hasta la Expo del 92. Y después, en los archivos de la nueva sede, donde se utilizaba incluso como escalerilla para llegar a los estantes más altos. Algunos sabíamos que eran los restos, evidentemente, de un ser humano. Unos, porque habían llegado documentos, como me ocurría a mí, pues evidentemente, según ese documento indica, es el hermano de Cristóbal Colón. Cuando esto se comentaban, bueno, pues unos se lo creían, otros no. Y lo que sí es cierto es que ha habido muchas personas, porque han ido incorporándose como plantilla, por supuesto, años posteriores, y que ya no se comentaba para nada todo este tema, pues eran totalmente incrédulos, en los cuales, evidentemente, cuando todo esto ha salido a la luz, pues han llevado auténticos sobresaltos, algunos de ellos. El origen de esta caja y de los restos mortales que contiene nos trasladan a principios del siglo XVI. Cristóbal Colón murió en Valladolid, probablemente el 20 de mayo de 1506, 2 años después de regresar de su cuarto y último viaje a la América. Sus restos fueron enterrados provisionalmente en el monasterio de la Cartuja de Sevilla. Sabemos documentalmente que en la cripta de la Capilla de Santa Ana había 3 cuerpos enterrados, que era Cristóbal, el almirante, su hijo Diego y su hermano Diego, el hermano del almirante. Se llevaron a 2 a América. Entonces, por una cuestión de deducción, el que quedó en la cripta debe ser Diego Colón. La escalera de acceso a la cripta se descubrió en el año 30, pero nunca llegaron a excavar lo que había debajo de la escalera hasta el año 50. Ya hicieron el primer estudio y dejaron el cuerpo ahí, tal como estaba. Y en el año 61 fue cuando decidieron seguir a hacer ya un estudio anatómico, y ya fue cuando retiraron los huesos y lo metieron en la caja. Y del año 61 se olvidaron, ya cayó en desuso. Fue un boom el descubrimiento de esos huesos en su momento, porque había una teoría que decía que esos huesos podían ser del almirante y que nunca se llevaron a América. Los huesos de Colón han sido víctimas de los azares de la historia. Él manifestó a través de su hijo Diego que su deseo era ser enterrado en la Española, y así se hizo. Fue enterrado en el año 1544, solemnemente, en la catedral recién construida de Santo Domingo.
Y el problema es que en el año 1795 la isla de la Española, por un acuerdo, un pacto al que se llegó con los franceses después de perder una guerra con ellos, pues tenía que caer en manos de los franceses. Los huesos fueron trasladados hasta Cuba, de soberanía española, hasta el año 1898, que fue cuando perdimos la soberanía sobre la isla y, por tanto, otra vez de nuevo el gobierno español decidió trasladar esos huesos a España. Supuestamente, en 1902, el almirante volvió a Sevilla, la ciudad de la que había partido casi 400 años atrás. Su féretro fue recibido con honores y enterrado en la catedral. La historia podría haber quedado zanjada aquí, Cristóbal Colón en la catedral y su hermano Diego en la Cartuja. Pero en 1877, los dominicanos habían descubierto en su catedral, cerca de donde presuntamente había descansado Cristóbal Colón, una cripta diminuta en el lado del Evangelio. Hicieron llamar como testigo al presidente de la República, autoridades diplomáticas dominicanas, españolas, notarios, para que todo el mundo viese que esa tumba no había sido tocada hasta que se hiciese una apertura pública. Abrieron la tumba y descubrieron que había una caja de plomo con una inscripción que decía, pues, ilustre y esclarecido varón don Cristóbal Colón, con iniciales CCA en los costados, que se ha interpretado como Cristóbal Colón Almirante. Rápidamente los dominicanos dijeron, pues esta es la prueba de que los españoles, con las prisas en el año 1795, se equivocaron y los huesos auténticos son los nuestros. Así pues, el misterioso almirante podría estar enterrado en dos sitios o repartido en esos dos sitios, en la Catedral de Sevilla y en Santo Domingo, concretamente en el Faro de Colón, un faraónico monumento al que los dominicanos trasladaron los restos en 1992 con motivo del aniversario del descubrimiento. ¿Cómo averiguar la verdad? La ciencia puede descifrar este enigma aplicando las nuevas técnicas del ADN y comparando los restos depositados en Sevilla y Santo Domingo con los hallados en la Cartuja y los de Hernando Colón, hijo bastardo de Cristóbal. Esta última es la pieza clave del puzzle genético, la que le da autenticidad, porque los restos de Hernando siempre han estado en esta tumba de la Catedral de Sevilla. Estamos en el Departamento de Identificación Genética de la Universidad de Granada. El doctor Lorente y su equipo están trabajando con un fragmento de los huesos exhumados en la Cartuja. El ADN de esta y del resto de las muestras colombinas podrá aclarar este galimatías genético. Es un caso bastante difícil desde el punto de vista técnico, es como un reto científico, porque son huesos muy antiguos que, además de ser antiguos, se han conservado en unas condiciones muy deficientes, entre otras cosas porque han sido cambiados de un lugar a otro, donde las condiciones de humedad y de temperatura han variado, y eso hace que el proceso de degradación del hueso se acelere. Sin embargo, hay que ser relativamente optimista. Quiero decir, la ciencia ha conseguido analizar huesos de esta antigüedad e incluso de antigüedades bastante mayores, y los tres tipos de ADN que nosotros manejamos son, en primer lugar, el denominado ADN a secas o ADN nuclear de tipo autosómico. Este es un ADN que todas las personas tienen y que la mitad es del padre y la mitad de la madre. De tal manera que, por ejemplo, estos huesos que tenemos aquí, que en un momento determinado se asume que son los de Diego Colón, pues tienen un ADN nuclear de tipo autosómico que es la mitad de la madre y la mitad de su padre. Estos huesos también son de un varón, por lo tanto tienen un ADN que se hereda exclusivamente del padre y hacia los hijos varones, que es el denominado cromosoma Y. El cromosoma Y es el que marca el sexo masculino. Por lo tanto, estos huesos, si son de un varón, lo tienen y es idéntico al de su padre. El padre de esta persona, que es el padre de Diego Colón, si estos son los huesos de Diego Colón, como históricamente así se admite o se presume por la mayoría de los autores. Finalmente, hay un ADN que es denominado mitocondrial. El ADN mitocondrial lo tienen todas las personas y lo heredan exclusivamente a través de la madre. Independientemente del sexo, tanto los hombres como las mujeres tienen ADN mitocondrial que lo tiene la madre. Bueno, lo primero que vamos a hacer con estos restos óseos es proceder a la limpieza de los mismos para eliminar todo lo que hay en la superficie externa,
para lo cual lo introducimos en esta especie de urna de metacrilato y con este equipo al cual hemos adosado una fresa o lima, vamos a pulverizar, vamos a limpiar todo y mediante un equipo especial con nitrógeno líquido vamos a proceder a la pulverización de este fragmento. Vamos a tener polvo óseo y ese polvo óseo es el que nos va a servir para trabajar y para hacer la extracción del ADN. Se añade una cantidad determinada, un volumen de una serie de reactivos. La muestra se agita junto con este líquido y a continuación se procede a dejarlo en incubación en un baño especial a una determinada temperatura durante toda la noche. Una vez concluido el procedimiento analítico, los resultados son visualizados tal y como se ven en esta gráfica. En este caso concreto tenemos un estudio biológico de paternidad en el que disponemos de muestras tanto de un hijo como de un supuesto padre y queremos comprobar si realmente este individuo podría ser el padre biológico del otro individuo. La reconstrucción final de todos los ADN permitirá no solo concluir cuál es la verdadera tumba del almirante, sino cuál fue su origen geográfico y familiar, otro de los grandes enigmas de la historia. La primera teoría, la teoría genovista tradicional, que sostiene que Cristóbal Colón es hermano por parte de padre y madre con respecto a sus hermanos Bartolomé y Diego, por tanto hijos de Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa. Esa es la teoría más comúnmente conocida y aceptada por la historiografía tradicional. La segunda teoría es la teoría genovista renovada, que sostiene que es una familia procedente de Génova, pero que son hermanos por parte de padre, pero diferente madre. La tercera teoría es la teoría mallorquinista, que sostiene que Cristóbal Colón es hijo bastardo del príncipe de Viana y, por tanto, los hermanos Colón son hermanos solamente por parte de madre. El epicentro de este proyecto científico e histórico está en Andalucía, pero dada su envergadura y la trascendencia del personaje, los resultados han de ser incuestionables. Por eso, los mejores laboratorios de identificación genética están implicados. Las muestras se analizarán en paralelo en Alemania, en el laboratorio de uno de los antropólogos más prestigiosos del mundo. Colabora también como asesor el jefe de investigación biológica del FBI y otro gran experto, el profesor Carracedo, de la Universidad de Santiago de Compostela. Los investigadores solo disponen hasta el momento de los huesos que había en la cartuja. Para conseguir el resto de las muestras necesitan varios permisos que ya han comenzado a gestionar. Si finalmente los consiguen y las piezas encajan, las teorías sobre Colón que se han manejado en las últimas décadas tendrían que replantearse. Es muy probable que los resultados de la investigación no contenten a todos. De hecho, el gobierno dominicano, que utiliza el monumento a Colón como reclamo turístico, no se ha pronunciado todavía sobre el proyecto. Aquí en Andalucía, la próxima semana, los investigadores se reunirán con los responsables de cultura para estudiar la viabilidad del proyecto. Hace 10 años tuvimos que hablar en muchas ocasiones del almirante, pero entonces era porque se celebraba el 5º centenario del descubrimiento y el monasterio de la Cartuja ya no tenía los restos de Colón, porque se había convertido en el pabellón real de la Expo del 92. Una muestra inolvidable por la que desfilaron más de 42 millones de personas y en la que estuvieron representados 112 países. El caso es que hoy vamos a recordar aquella Expo con la ayuda de algunas de las personas que trabajaron en la isla de la Cartuja. ...12 de octubre de 1992. Son los últimos momentos de la Exposición Universal de Sevilla. El punto final de los 6 meses en los que la capital andaluza fue el centro del mundo. Fue el final de un sueño que se había convertido en realidad. Y muchos pensaron que en ese instante empezaba el futuro.
Lejos de Sevilla, en Algeciras, transcurre ahora la actividad laboral de Rafael Olivares. Sevillano, marino mercante de profesión, ha hecho escala en el puerto de Algeciras, donde es responsable del Departamento de Calidad y de Atención al Cliente. Bueno, esto vamos a contestarlo y yo creo que luego a ver si me pasa. Hace 10 años, Rafael trabajaba en Sevilla. Estuve trabajando durante la Exposición Universal en el programa de animación de calle. Este programa consistía en sacar diariamente todo el espacio expositivo de la Expo 92, sacábamos alrededor de 300 personas. Grupos de músicos, bailarinas, magos, mimos, malabaristas o actores que animaban las calles del recinto, que entretenían la espera en las largas colas que se formaban para entrar en los pabellones. Yo estaba llevando lo que era el mantenimiento y la logística, todo lo que era la organización de atrezo, de vestuario, de transportes, de montajes y de lo que era el despliegue y luego la recogida de todos estos grupos por los distintos espacios de la exposición. Además de los 300 artistas, otro centenar largo de personas trabajaban, como Rafael, en la organización de estos espectáculos de animación callejeros que tenían todas las tardes su momento culminante en el desfile de la cabalgata. Bienvenida, Altezas. Pero más animación, si cabe, despertaba la presencia de conocidos personajes del mundo en las calles del recinto. Famosos de las artes, del espectáculo, de la cultura, del deporte, de la política. De eso sabe mucho Emilio Casinello, comisario general de la exposición y actual cónsul de España en Nueva York. 6 meses dan para mucho, obviamente. No sé, decir que hubo cosas admirables, preciosas, hubo situaciones muy singulares, desde todas las visitas. Tengan ustedes en cuenta que visitaron 77 jefes de Estado y de Gobierno, lo recuerdo perfectamente, una cifra fácil de recordar en la Exposición Universal, 200 y pico ministros. Era un día detrás de otro, en lo cual yo comparecía en el Palenque acompañando a los dignatarios que representaban a sus países en los días nacionales, a las empresas en sus días de honor. And express the Dutch commitment to being part of it. Thank you very much. Eran momentos culminantes, efervescentes, históricos. La ciudad vivía un sueño que empezó a ser real una mañana de abril de aquel 1992. Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Bueno, yo creo que el día de la inauguración fue un día muy especial. ¿Y sabes por qué? Porque estaba fuera ocurriendo todo, ¿no? Sin embargo, dentro de las caracolas donde estábamos nosotros, la gente seguía trabajando, los teléfonos había que atenderlos. Entonces yo me asomaba a la ventana y por un lado veía una cosa espectacular que estaba ocurriendo y miraba a mis compañeros y demás, y ellos pues no podían permitirse el lujo de participar en aquello porque seguían, como quien dice, en la tramoya de lo que estaba pasando, ¿no? María Antonia Rodríguez realiza actualmente tareas de coordinación en la dirección del Instituto Andaluz de Fomento. Hace 10 años trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de la Expo, concretamente en la selección y contratación de personal. Era una época dorada para muchas profesiones en Sevilla.
Muchísima gente. De hecho, era bastante difícil encontrar gente con los perfiles porque ya se había agotado casi todo el mercado laboral que se necesitaba, por lo menos en Sevilla, ¿no? Era muy difícil ya encontrar una secretaria de dirección, secretarias bilingües, cualquier tipo de perfil que tuviera un poco de recursos más complicados ya era difícil de encontrar en la ciudad. En 1989 llegó a Sevilla el ingeniero Guillermo Cruz. Desde entonces su vida profesional ha estado vinculada a la isla de la Cartuja. Ahora trabaja como director del parque en Isla Mágica, el recinto de ocio y atracciones que ocupa lo que fue el lago de la Exposición Universal de 1992. Yo llegué a la Expo igual que otra mucha gente de fuera de Sevilla, en realidad sin saber qué nos íbamos a encontrar y sobre todo cómo iba a terminar, ¿no? La verdad es que fue una experiencia a nivel personal inolvidable y a nivel profesional un privilegio, sin duda, el poder haber participado en un proyecto ya no solo desde el punto de vista de urbanización, de edificación, sino que supuso un cambio incluso social en la ciudad. Guillermo formaba parte de la dirección de operaciones de la Expo. Trabajaba en la coordinación de un amplio equipo de casi 1000 personas, los famosos pupis, los ojos y las manos de la organización en todo lo que sucedía dentro del recinto. En la Expo, Guillermo vivió un verano inolvidable. La verdad es que efectivamente en el verano fue, digamos, cuando se produjo el boom, a pesar de que desde los primeros días el recinto estaba muy animado, ¿no? Y la finalización fue tremenda. Aquellos días de finales de octubre, cuando había más de 500.000 de personas en la Expo, eran inolvidables, vaya. Fernando Alda ha hecho de todo dentro de la fotografía. Cine, moda, prensa... Pero su gran pasión siempre ha sido la fotografía de arquitectura, labor que ahora ocupa todo su tiempo. Precisamente fue esta vocación lo que lo llevó a la Expo, donde trabajó desde 1987 hasta 1993. Era documentar fotográficamente todo. La Expo yo empecé solo trabajando, haciendo documentación del seguimiento de obras, rutinario, y también los actos de prensa, actos protocolarios, y luego fuimos creciendo, el departamento de fotografía creció, llegamos a ser, creo recordar, unas 30 personas en fotografía, incluyendo laboratorios y archivos, y documentamos todo. Fernando fue un espectador privilegiado de la ciudad que iba surgiendo al otro lado del río. Yo lo viví como una especie de aventura, ¿no? Me pareció como una aventura. Dentro de la misma aventura de la Expo, pues cada uno supongo que lo viviría de una determinada manera. Yo recuerdo sobre todo, digamos, tengo una imagen más abstracta, ¿no?, del tema, ¿no? Una imagen muy global de cómo Sevilla y aquel espacio en concreto fue evolucionando. Sí, dígame. Sí, ahora bajo y te lo consigo en la biblioteca. Cuando la isla era todavía un erial, empezó a trabajar allí Sofía Conradi. Ahora es una de las secretarias del Departamento de Biología Aplicada, Grupo de Carnívoros, de la Estación Biológica de Doñana. Sofía vivió en la isla de la Cartuja los años previos a la Expo. Los nervios los recuerdo la semana antes. La semana antes sí estábamos todos muy nerviosos, parecía que la cosa no se iba a terminar, pero bueno, al final, vamos, fue fantástico, pero nervios ya al final. Los nervios ya al final, porque el trabajo más duro fueron los años anteriores.
Lo que pasa es que yo estaba en un departamento que era el Departamento de Recursos Humanos, que era el departamento de personal, que verdaderamente nuestro trabajo fue más anterior a la Expo que durante la Expo. Nosotros durante la Expo estábamos más relajados porque no había tanta contratación de personal. Adelante. Adelante, adelante. Germán Trujillo es otro veterano en la isla. Durante los 5 años anteriores a la exposición fue médico de empresa de la sociedad estatal y ahora, 10 años después, mantiene una consulta de empresas en Cartuja 93. ¿Se te aliviaba con algo especial? Un médico de empresa que tuvo que especializarse. Yo creo que lo más especial que hubo aquí fue el nivel de estrés que hubo. Hubo un gran nivel de estrés por las propias características de la empresa. Era una empresa que se improvisaba mucho, que eran objetivos muy ambiciosos. Había una gran carga de ilusión colectiva en la empresa y todo eso producía mucho estrés, y con las consecuencias propias del estrés, ¿no? Fundamentalmente los síndromes de ansiedad, los síndromes depresivos, etcétera. Después, durante la Expo, cientos de personas formaron el dispositivo médico para atender a los visitantes. Unos visitantes entre los que, paradójicamente, no estuvo Germán Trujillo. Es una cosa curiosa y difícil de creer a veces, ¿no? Los que trabajamos en Expo, muchos no vimos gran cosa de Expo porque no teníamos tiempo. Es decir, que la Expo fue tal carga de trabajo, sobre todo los meses anteriores y la propia Expo en sí, que ni teníamos ganas ni teníamos tiempo para ver la propia Expo como quisiéramos haberla visto. No la vio como hubiera querido, pero sí fue testigo de un hecho que no hubiera querido ver. Ese es el recuerdo quizás peor que tuvimos. Yo recuerdo perfectamente, fue una mañana, nos avisaron, una alarma de incendio, a 200 metros de las oficinas que teníamos, y bueno, salimos todos y vimos, durante varias horas, vimos cómo se quemaba el pabellón emblemático de Expo, el pabellón de los descubrimientos, y eso fue un mazazo a pocos meses antes de la inauguración, y yo creo que afectó muchísimo. No en la Cartuja, pero sí en Sevilla, sigue el trabajo de Carmen Bueno, pionera en un área de actividad nueva cuando se proyectaba la Exposición Universal de Sevilla, el diseño de museos y de espacios expositivos. La reproducción de la Cueva de Altamira, con su Museo de la Prehistoria anexo, y más recientemente el Museo del Mundo Marino de Matalascañas, en la provincia de Huelva, son algunas realidades creadas aquí. Yo soy periodista en origen, pero siempre he desarrollado mi tarea profesional en el mundo de los museos y las exposiciones. Vine a Expo por eso, ya como profesional del medio. Y lo que sí que me dejó la Expo luego fue una vinculación con las expos internacionales o universales, que para mí eso sí que era un campo completamente nuevo, como era para todos nosotros en España y en Europa, dado que la anterior había sido la de Bruselas del 57, creo recordar. Carmen Bueno fue directora de los pabellones temáticos de Expo 92, 6 edificios singulares que nacieron con vocación de aportar a la ciudad muchas expectativas. Creo que ahora faltan infraestructuras, creo que falta oferta turística y que también eso está un poco vinculado a ese mirarse a sí misma. Es decir, que Sevilla es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy atractiva, pero necesita ofrecer cosas más ricas. Yo creo que necesita una vida cultural más atractiva para quienes estamos en ella y para quienes vienen de fuera, y eso se resuelve con inversiones en infraestructuras estables. Ahí sí que yo personalmente creo que la Expo podía haber dejado, o mejor dicho, la ciudad podía haber aprovechado infraestructuras que la Expo dejaba y que todavía no se han aprovechado. Un ejemplo, los pabellones temáticos infrautilizados. Otro, el cine Omnimax cerrado. Manuel Blanco vino de Asturias en 1990. Desde entonces, la isla ha sido su centro de trabajo.
En la actualidad es responsable de los servicios generales de la empresa pública andaluza EGMASA. En la Exposición Universal formaba parte del Servicio de Relaciones Laborales que controlaba el buen orden del trabajo en el recinto. Aquí hubo trabajadores de todos los países participantes, de todas las regiones de España, empresas de todo el mundo. Era como yo muchas veces le llamaba la Torre de Babel moderna, ¿no? Con sus complicaciones, con sus pequeños problemas, con algunos roces, pero después, después de un gran esfuerzo la gente se relaja y la gente se divierte, se une, se junta para divertirse, ¿no? Y fue muy interesante. Responsabilidades dentro de los pabellones, en las calles y avenidas del recinto, en las largas colas, en las agobiantes entradas. La verdad es que hubo algunos incidentes, pero bueno, dentro del volumen total de trabajadores de esta isla, que hubo un momento que llegó a ser muchos miles de trabajadores antes de inaugurar, pues la verdad es que el número de incidentes que hubo fue muy poco significativo. Y responsabilidad también en las pocas horas de cada madrugada, cuando el recinto se preparaba con prisas para recibir a los visitantes del día siguiente. Años han pasado ya. En todo este tiempo no ha habido otra exposición universal porque las de Lisboa y Hannover tenían carácter mundial, así que hasta 2010 no habrá una muestra universal como la nuestra, como la que hoy hemos recordado. Así terminamos. Contamos con ustedes el próximo viernes. Que tengan una feliz semana.